Desde Chile nos va a acompañar el profesor Rodrigo Esteban Sandoval con su exposición Empoderar los archivos en la sociedad, archivos de derechos humanos y educación. El profesor Rodrigo es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Archivística de la Universidad Carlos III de Madrid de España y se ha especializado en gestión y desarrollo de proyectos en el área de los archivos públicos y privados en Chile. Es encargado de archivística del Archivo de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad de Chile y es profesor y coordinador del programa de archivos escolares del Instituto de Historia, profesor de archivística en el procesamiento y gestión de la información también de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es presidente del Comité Nacional de Chile del programa Memoria del Mundo y vicepresidente del Comité Regional para América Latina y el Caribe del mismo programa. Lo escuchamos, profesor Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todas. Primero que nada, agradecer a Marcela Rodríguez, agradecer a todos quienes hacen posible este encuentro, este seminario, a todo el equipo de trabajo del Centro de la Memoria. Mi propuesta para este seminario proviene de una mirada profesional, por ende también personal, también académica, de la situación de los archivos y la archivística en mi país. Se enfocará en la relación amplia existente entre los conceptos que convocan a este seminario, es decir, archivos, memoria, derechos humanos. Intentaré sumar a la vez de una manera como inicial o empezando de ahí a sumarlo, el elemento educación. Y lo haré desde una mirada que desarrollamos desde lo concreto. O sea, hay algo en mi presentación que tiene que ver con una trayectoria desarrollada en los últimos 10 años desde el programa de archivos escolares del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile. La siguiente. Entonces, para de alguna manera construir un esquema que organice esta presentación, he puesto estos elementos que me parece como interesantes de abordar. Uno, el concepto que le da título también a esta presentación, que es el empoderar los archivos. Dos, es identificar algunos elementos de situación y contexto en Chile que me permitan, digamos, abordar aquellos elementos vinculados con archivos de derechos humanos y educación. Tres, pensar en ejemplos de las disputas, de algunas disputas en torno de los archivos de derechos humanos y la relación archivo y derechos humanos. Cuatro, trabajar muy en casos concretos el elemento que identifica este vínculo de los archivos escolares en lo que denominaríamos, o lo que inclusive en el sistema colombiano se denomina este sistema de archivos de derechos humanos. Y quinto, un elemento que tiene que ver con identificar las acciones del programa de archivos escolares, las comunidades escolares y el desarrollo que despliegan ellas en el ámbito de los archivos y en particular los archivos de sus propias instituciones. Sin más, podemos seguir. Fundamentalmente aquí hay un elemento que yo quiero resaltar y que es un elemento que tiene que ver con el corto y mediano tiempo, con la corta y mediana duración, digamos, de este boom, llamémoslo así, o este elemento de emergencia de la archivística y de los archivos, al menos en Chile, y me atrevería a decir también en América Latina. De alguna manera, la historia archivística ha ido cambiando en los últimos 20 años en el ámbito chileno, y uno de los elementos importantes que yo veo es el elemento del vínculo con lo global, con la situación, digamos, de el desarrollo de los archivos a nivel global.
elementos centrales de esto es el desarrollo, por ejemplo, de ALA en el ámbito latinoamericano, pero también es este involucramiento de los archiveros y archivos latinoamericanos en la participación, por ejemplo, dentro del Consejo Internacional de Archivos. En ese sentido, y pensando en esta lógica o en esta línea de sensibilización, pensando en el ejercicio de empoderar a los archivos, son diversos los recursos que poseemos de un tiempo a esta parte en el ámbito de los archivos para de alguna manera facilitar la comunicación de los archivos hacia la sociedad, hacia la ciudadanía, también hacia las autoridades. Quería destacar solamente la Declaración Universal de Archivos del año 2010, que reconoce, digamos, algunos elementos característicos de los archivos, el carácter único de los archivos, el carácter esencial de los archivos, la diversidad de los archivos, la multiplicidad de soportes, el papel de los archiveros y profesionales calificados, y un elemento fundamental que me parece y que estoy destacando es esta idea de la responsabilidad de todos, ciudadanos, gestores, responsables públicos, propietarios y o custodios y públicos y privados, archiveros y otros profesionales en el campo de la información en la gestión de archivos, de los archivos. Y entonces, el compromiso que declaramos nosotros, quienes hemos firmado también esta Declaración Universal de Archivos, para trabajar conjuntamente para que se adopten y apliquen políticas y normas legales en materias de archivo, para que todos los organismos públicos y privados que producen y utilizan documentos en el ejercicio de sus actividades valoren y ejerzan eficazmente la gestión de sus archivos, para que los archivos sean accesibles a todos, respetando las leyes sobre esta materia y las relativas a los derechos de las personas, los creadores, de los propietarios y los usuarios, de alguna manera para que sean utilizados para contribuir al desarrollo de la responsabilidad de los ciudadanos. Esta declaración del 2010, yo levanté algunos elementos en la diapositiva que me parecía importante como de enfatizar. Es uno de tantos instrumentos que desde el Consejo Internacional de Archivos van nutriendo, también lo hace lo hace de la misma manera la UNESCO a través del programa Memoria del Mundo y sus recomendaciones, declaraciones, sobre todo en estos tiempos que corren respecto de la función de los archivos y el patrimonio documental en el ámbito de, por ejemplo, la respuesta a la pandemia o la oportunidad existente en la pandemia referida a la profundización en el ámbito de lo que es la gestión, el rescate, la difusión y la posibilidad del acceso a estos patrimonios. Siguiente. Y en ese sentido, y por eso el título de esta ponencia viene desde digámoslo así, desde el lema de lo que el Consejo Internacional de Archivos nos llevó a celebrar este último 9 de junio de 2021, y el lema es empoderar los archivos. En ese empoderar los archivos habría que, o se presenta, esta visión en torno a cómo la función que tenemos en el ámbito de potenciar la rendición de cuentas y la transparencia, en cómo el trabajo en red y la colaboración nos permite empoderar los archivos y la profesión para ayudarnos a alcanzar nuestras metas y objetivos para la profesión y nuestras instituciones a través del apoyo de profesiones aliadas, y cómo desafiar la teoría y la práctica actual de los archivos para hacerla más diversa e inclusiva de diferentes voces junto con diferentes historias. En el momento en que estamos en esta declaración del año 2021, en esta presentación del año 2021 del Día Internacional de Archivos, observamos entonces otro de estos instrumentos declarativos que uno cuando los presenta dentro de una clase de archivística o una clase de historia, bueno, los propios estudiantes les preguntan, bueno, ¿y esto qué puede implicar? Si en definitiva la distancia entre lo que declaramos y la situación real de los archivos es tan amplia, sobre todo en lo que se refiere al ejercicio de profesionalización. Estoy hablando del caso chileno, pero también al ámbito de lo que es los presupuestos y los financiamientos de
y las mismas propias orgánicas de las instituciones. Entonces, a partir de este elemento, de estos elementos declarativos, me pregunté, por favor, Valeria, ¿qué empoderará a los archivos y a la archivística? Entonces, recordé y me volqué a buscar la cita referida a una lectura. Esto Antonio González Quintana lo había propuesto el año 2001 dentro de un seminario que se hizo en memoria abierta en Argentina. Y entonces él proponía, aparte de la idea del sistema de garantías documentales, que si realmente los archiveros queríamos consolidar, estoy citando, nuestra profesión y nuestro papel en la sociedad, el único camino realmente válido es el convencimiento de que, al menos en el ámbito de las administraciones públicas, nuestra presencia esté firmemente vinculada al ejercicio de los derechos ciudadanos. Así, de una vez, tenemos que cambiar de interlocutor de destinatarios de nuestro mensaje. A quienes tenemos que hacer ver la trascendencia de nuestro trabajo no ha de ser tanto a los responsables de la administración como a los administrados. Y yo creo que ese elemento, en ese sentido, como prefigura una posición que me parece hoy muy, muy presente en lo que es el ámbito del desarrollo de los archivos en Chile. Y además, en al menos mi trayectoria vinculada al tema de los archivos, que se inicia ya por el año 1999, esta lectura, esa cita, implicó también pensar en resolver ese vínculo con la sociedad, vínculo con la ciudadanía. Más centrado en la primera década del siglo XXI, y de Cook. Y lo digo más centrado porque efectivamente aquí tenemos que empezar a ver el impacto de esta globalización o no sé si llamarlo globalización, pero debemos pensar algún elemento, o no se me está ocurriendo ahora el concepto en particular, pero ese momento en el cual nos instalamos y disponemos y empezamos a disponer de lecturas complementarias a lo que la tradicional bibliografía que poseíamos en América Latina, o al menos estoy pensando en Chile. De la lectura de Cook, el elemento que además tiene que ver con esta mirada posmoderna y además con esta escuela anglosajona que ve y con la cual podríamos estar absolutamente de acuerdo en torno al mediador activo, que conscientemente da forma a la memoria colectiva de la sociedad con propósitos que van más allá de la investigación tradicional, protegiendo al ciudadano y a los derechos humanos. Enfrentándose a los abusos, continúa la cita del Estado, promoviendo la justicia, documentando los cambios medioambientales y el calentamiento global, permitiendo una administración efectiva basada en la continuidad y en los precedentes, respaldando la responsabilidad y por tanto la democracia, abriendo puertas a las ciencias, etc. Me parece que, y a modo de introducción de esta presentación, lo que pretendo generar es este camino en el cual justamente miramos los archivos o constituimos los archivos desde una mirada más abierta, más enfocada también en esta mediación y en esta intermediación para con la ciudadanía. La que sigue. Entonces, para hacer un ejercicio muy acotado en todo caso respecto de antecedentes del contexto de la situación en Chile, les quiero mencionar elementos que me parecen importantes como de tener en cuenta. En Chile tenemos una ley sobre acceso a la información pública del año 2008, que es la 20.285. Tenemos en la nueva ley del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, estamos hablando de una ley del 2017 que crea este ministerio, se identifica la existencia de un sistema nacional de archivos, pero a la vez es efectivo que en este instante recién se están produciendo aquel elemento normativo que pretende desarrollar
una ley general de archivos, una ley de archivos para Chile que le daría generaría en la práctica este sistema nacional de archivos. En ese elemento legislativo, recordarles que en Chile existen desde el año 1929, en esta primera ley que construye la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la identificación de la transferencia documental que implica la identificación de los documentos que llegan hacia el Archivo Nacional y que todavía sigue integrado en este mismo texto de la ley del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Es decir, esta ley general de archivos, esta ley de archivos de Chile, de alguna manera va a venir a transformar la mirada existente en términos de las transferencias documentales, la descentralización de los archivos, creando archivos regionales en cada una de las regiones de Chile. Otro elemento que me parece importante como señalarles que existe ya hoy la puesta en marcha de la transferencia electrónica de documentos hacia el Archivo Nacional, resuelta hacia el año pasado en términos como de piloto, pero que va a empezar a como ya está, a vincularnos, digamos, también con una mirada que desde el Archivo Nacional, de alguna manera, va a transformar y va a vincular, en mi intuición, no en mi intuición, sino que probablemente sucede así, al Archivo Nacional con aquella administración de los archivos ahí donde están las instituciones productoras. Tres o cuatro, me parece importante señalar la reciente creación de una formación archivística. Es cierto, es un postítulo, está a nivel del diplomado, se denomina Diplomado en Archivística, cercano al 2010 es la existencia de este diplomado, inicialmente en la Universidad Alberto Hurtado durante 5 años, hoy continúa o se transforma, se genera otro diplomado que sustituye al anterior dentro de la Universidad de Chile y con la participación del Archivo Nacional, y recientemente estamos enterados, y a partir de estos meses se está instalando en la misma Alberto Hurtado un diplomado en gestión documental electrónica, lo que de alguna manera va nutriendo de profesionales, va nutriendo de los intereses, digamos, de muchos profesionales que están a la espera de tener esta posibilidad en el territorio, en el mismo país, que tengamos una formación archivística y de gestión de documentos. Un elemento que yo creo que es central de lo que estamos viviendo en Chile, que es la existencia de una comunidad de archiveros, de archiveras, de interesados y de investigadores de diferentes disciplinas, inquietas y activas. O sea, ahí hay un elemento que me parece muy importante de pensar. En algún momento con Patricia Buenuqueo hablábamos hace ya 10 años, digamos, o 15 me atrevería a decir también, respecto a esta necesidad de la constitución de una masa crítica de archiveros y archiveras, y desde la archivística, de alguna manera eso se está consolidando en una mirada, pero que denota, digamos, también los diversos abordajes que existen hoy en Chile al respecto. Y un elemento que me parece importante también de destacar, que esto también ha permitido una cierta asociatividad en crecimiento. Asociatividad no probablemente en las asociaciones existentes de archiveros o archiveras, sino que en nuevas miradas respecto de la asociación y nuevas también, de alguna manera, urgencias de este vínculo de los archiveros y de la archivística con la sociedad. En ese sentido, destacaré luego dos organizaciones, Archiveras Sin Fronteras y también la Asamblea de Archiveros y Archiveras de Chile. Y bueno, y un elemento central también de esta reflexión, de esto que está sucediendo en Chile, tiene que ver con el contexto social marcado por el proceso constituyente, marcado por la revuelta popular de octubre del año 2019. Me parece que ahí también vamos a poder ver el cómo también desde la propia práctica archivística empiezan, y de los archiveros, y de la función de los archivos empiezan a ver estos cruces con el presente, estos cruces con la necesidad de abordar estas problemáticas
del presente a partir de lo que sabemos hacer, que es gestionar documentos y archivos. La siguiente. Entonces, como un elemento para darles también un contexto en términos de este vínculo de los en torno de los archivos de derechos humanos y a la relación de archivos y derechos humanos, levanté estos 3 puntos, digamos, un tema fundamental respecto de la Comisión de Prisión Política y Tortura, la comisión denominada Comisión Válech, que al definir una reserva, un secreto de los documentos de la propia comisión, pero también de los testimonios que llegaron a esa comisión en los años 2003-2006, se declara la reserva por 50 años de estos documentos. Esa definición de los 50 años ha sido puesta en duda por muchos colectivos de historiadores, de archiveros y de archiveras, y de alguna manera es un elemento que se presenta como una disputa y una presentación constante de una problemática asociada al desarrollo de la Comisión de Verdad. En ese sentido en particular, tienen identificado en esta diapositiva, no lo vamos a ver en este caso, se los dejo como referencia, una respuesta de la sociedad, una respuesta ciudadana a esa problemática referida a los 50 años de reserva. Van a encontrar en Desclasificación Popular un laboratorio que desde una organización de expresos políticos en Chile, pero también con la participación de un artista, sigue convocando a que las propias víctimas, utilizando el resquicio de que son ellas las únicas que pueden solicitar la información de la Comisión de Verdad, soliciten esta información al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Ministerio del Interior, y que a partir de ahí resuelvan en su interés si se publica o no publica esa información. Ese elemento me parece muy importante como de pensar a esa definición de los 50 años de reserva. Hubo una respuesta por parte de la ciudadanía. Existe esa respuesta. Y de alguna manera habla de que efectivamente el elemento estaba, digamos, activo. Así que esa situación, esa decisión impactó en un colectivo. Una labor encomiable que desarrolla Londres 38, Centro de Memoria en Chile, que tiene que ver con una campaña que se llama No Más Archivos Secretos. En particular me voy a referir solamente a este punto de la ley 18.771 de 1989, que impide que los documentos de Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas tengan una transferencia en regla hacia el Archivo Nacional. Esto tiene que ver con una ley de inicios de 1989 que de alguna manera responde a la pérdida por parte de la dictadura cívico-militar en el plebiscito del año 1988. Y entonces Londres 38 levanta esta bandera de declarar, digamos, la nulidad, digamos, de esta ley 18.771, pero también empieza una campaña que vincula esta problemática del acceso a los documentos de archivos de derechos humanos, de la represión, como una problemática de la sociedad. En ese sentido, y para traernos, digamos, a una disputa del presente, también una reflexión sobre los archivos de derechos humanos de la última dictadura cívico-militar, pero muy marcadamente la acción de dos organizaciones, Archiveras Sin Fronteras y la Asamblea de Archiveros y Archiveras de Chile, que hoy responden a las necesidades vinculadas con la revuelta popular del octubre del 2019, como a este proceso que hemos vivido en este último año y medio. Archiveras Sin Fronteras desarrollará, por ejemplo, un acta tipo, digamos, que se presenta para el desarrollo de los cabildos que desde el octubre del año 2019 se han desarrollado en Chile, y de alguna manera intenta consolidar en ese tipo de organizaciones una
una gestión de la información y los documentos y los archivos. En ese sentido, Archiveros Sin Fronteras también representa ese paso, digamos, de una disputa inicial en su constitución en torno a la necesidad de una ley de archivos, a una mirada más enfocada en resolver, participar, colaborar con diferentes organizaciones del ámbito del movimiento social para resguardar la memoria documental de estas. Siguiente. Entonces, para pensar esto, para de alguna manera también profundizar un poco en temas de archivos de derechos humanos, nada, mencionarles la existencia de esta publicación muy reciente, justamente lanzada para el Día Internacional de los Archivos, que hace el Archivo Nacional de Chile, bajo la denominación de Derecho a la Memoria como serie. Existe esta publicación de archivos de derechos humanos. Tenemos ahí el enlace en la bibliografía de esta presentación. Simplemente, ahí a manera de resumen, identificarles la existencia de una reflexión en los artículos sobre los conceptos de archivos, memoria e historia. Un artículo de Mariana Nazar. Archivos de la memoria vinculadas con el desarrollo de los archivos orales, testimoniales, a partir de estos centros de memoria constituidos en Chile y que de alguna manera también se empiezan a patrimonializar también en una definición y en un vínculo con la política cultural en Chile. Después, un artículo respecto de descripción de archivos desde la perspectiva de derechos humanos, que es un artículo en donde se ensaya una idea de informe de las problemáticas existentes para abordar la descripción, en este caso, de los fondos del Ministerio del Interior y fondos del Ministerio de Justicia, desde una perspectiva de derechos humanos. En ese sentido, es muy interesante lo que en este artículo se propone, y me quería quedar en un punto que tiene que ver con estos documentos de la represión en el Archivo Nacional, que son abordados. Discúlpenme, se me fue la pantalla. La siguiente, por favor. Son abordados por José Ignacio Fernández Pérez. De alguna manera, el artículo de los archivos de la represión en el Archivo Nacional de Chile, presencias y ausencias en el Fondo del Ministerio del Interior, va haciendo un análisis de la situación en los cuales, o de los tipos de represión en los cuales uno pudiera encontrar dentro de estos documentos del Fondo del Ministerio del Interior. Yo rescaté uno de ellos, y uno de ellos lo rescaté principalmente y fundamentalmente para poder agarrar y también vincular esto con el tema que sigue, que tiene que ver con el ámbito educativo y los archivos de derechos humanos. En este caso en particular, tenemos el documento, el documento del caso de Robert Leo Plasker Miner, espero que se diga de esa forma, sacerdote estadounidense de la Congregación de la Santa Cruz y profesor de teología del Colegio St. George, un colegio privado existente aquí en la ciudad de Santiago. Es muy interesante porque este oficio que define la expulsión de este sacerdote, incluye como antecedentes anexos a apuntes del manuscrito del sacerdote para demostrar, apuntes, manuscritos del sacerdote que servirían para demostrar el adoctrinamiento que realizaba en los estudiantes del colegio. Es decir, aquí existen evidencias de los testimonios de padres y apoderados de la institución referidas a la acción de este sacerdote y de estos elementos como desintegradores de una cultura que el sacerdote realizaba en el establecimiento. Y esto en el sentido de agarrar y pensar que los archivos de derechos humanos, en este caso el Fondo del Ministerio del Interior,
no tendríamos ninguna duda, digamos, que efectivamente en estos fondos los documentos nos hablan de este periodo represivo y nos hablan de las definiciones y de los elementos fácticos, digamos, de poder representados en estos documentos, que implican, entre otras cosas, la expulsión, la expropiación de inmuebles y muchas, la exoneración también en el ámbito del trabajo. Lo que me lleva a mí a pensar, en términos de llevar hacia la educación esta reflexión, tiene que ver con ese otro elemento, con el elemento en que efectivamente, y en la definición de la dictadura cívico-militar, los cuerpos, digamos, intermedios, también las otras instituciones, conservan documentos referidos a la violación y a la represión en nuestros países. Entonces, por ello, lo que vamos a ver ahora, si podemos seguir, tiene que ver con una exploración en torno a la experiencia que tenemos desde un programa particular que tiene que ver con la organización de archivos, el levantamiento de los archivos dentro de las instituciones secundarias públicas chilenas. El programa de archivos escolares es el enfoque que quiero presentar ahora, y algunos antecedentes referidos a archivos escolares y documentos relativos a violaciones a los derechos humanos. Uno, el vínculo universidad-educación secundaria. Nuestro programa de archivos escolares y desde el Instituto de Historia de la Universidad Católica, los cursos que dictamos referidos a el vínculo de archivos e historia han venido desarrollando a través de la práctica y a través de la colaboración un ejercicio en el cual los estudiantes universitarios se involucran en la resolución de problemas de archivos. Hacemos prácticas, hacemos pasantías. Buena parte de esas prácticas, esas pasantías tienen que ver con la educación secundaria pública chilena, aunque no necesariamente y exclusivamente. Hacemos prácticas en la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, en el Museo Histórico Nacional y en otros tipos de instituciones. Pero fundamentalmente las hacemos también en los liceos públicos que se vinculan con el programa de archivos escolares. Así, nuestra línea, nuestro enfoque tiene que ver con esta metodología de aprendizaje y servicio que de alguna manera hace participar al estudiante de la resolución de un problema concreto, de un problema en el cual se resuelve además colaborativamente con la propia institución, y enfoca también en esta lógica profesionalizante que tenemos dentro de la licenciatura en torno a al ámbito de los archivos, al ámbito de la historia pública. La que sigue, por favor. Y entonces, en este ejercicio de colaboración con los archivos escolares, y en un ejercicio que ha tenido que ver con el desarrollo de instrumentos de descripción, nosotros empezamos con el programa Archivos Escolares allá por el año 2010, en la situación de intentar rescatar los documentos inicialmente de un archivo, de un establecimiento como el Liceo Abate Molina de Talca, pero rápidamente nos dimos cuenta que la necesidad era una necesidad generalizada a lo largo de los liceos, y que de alguna manera lo que teníamos que pensar era en el desarrollo de un programa y no de un proyecto concreto de levantamiento de un archivo, y mucho menos en un ejercicio de digitalización exclusivamente para la investigación. Entonces, en ese ejercicio hemos empezado a desarrollar catastros, censos, inventarios, algunos catálogos de partes de series documentales, y entre otras exploraciones y entre otras miradas con las cuales nos vamos, documentos con los cuales nos vamos encontrando, por ejemplo, les estoy mostrando el oficio del rector del Liceo de Hombres número 1 de Talca al coordinador regional de educación, informando de remisión de libros de la Editorial Nacional Quimantú existentes en la biblioteca. La Editorial Nacional Quimantú es una iniciativa desde el gobierno de la Unidad Popular que es un boom, digamos, de la edición en Latinoamérica, que tiene una mirada, digamos, de alguna manera vinculada con el modelo que se pretendía desarrollar en Chile, y que
posteriormente, y acá vemos un documento fechado el 6 de octubre del 73, de alguna manera intenta ser desarmado, se desarma, digámoslo así. Este caso, este documento que tenemos acá, refiere a la respuesta que el rector le otorga al interventor, en ese momento al coordinador regional de educación, informándole del envío de estos libros que ya no van a estar en la biblioteca, en el ejercicio como de la idea de censura de las ideas políticas, de las ideas existentes, digamos, en esta vía chilena al socialismo y sus industrias, y su industria de la cultura. Siguiente. Asimismo, en el levantamiento del archivo del Liceo 1 de Niñas, las integrantes del taller de Patrimonio, Archivos e Investigación se encuentran con documentos que hablan, digamos, de situaciones represivas dentro del establecimiento. Pasa un papel a la compañera a la hora de clase donde dice: hoy hay acción. Sus compañeras piden que no sigan el curso por ser mal elemento. Ficha de calificación escolar de 1986 en el archivo del Liceo 1 de Niñas Javiera Carrera. Archivo que no existía, el archivo de este liceo, hasta hace 6 años. Hasta hace 6 años, los documentos del Liceo Javiera Carrera se encontraban distribuidos en diferentes bodegas y depósitos, y de alguna manera, en la colaboración con el programa de archivos escolares, pudimos agarrar y generar este inicial germen, digamos, de archivos y ojalá de sistemas de gestión de documentos y archivos dentro de la institución. En particular, quiero hacerles ver que en este ejercicio de colaboración del programa de archivos escolares, lo que hacemos es sostener, digamos, facilitar la posibilidad de que en los establecimientos se constituyan talleres extraprogramáticos que se denominan taller extraprogramático de archivo, taller extraprogramático de patrimonio, taller extraprogramático de historia o de memoria, o en este caso, por ejemplo, también de investigación. Este caso en particular, podemos seguir en la siguiente diapositiva, tiene que ver con una investigación que desarrollada por este taller de archivos, de patrimonio, archivos e investigación del Liceo 1, que se denomina 30 años de movimiento estudiantil secundario en el Liceo 1 de Niñas Javiera Carrera de Santiago, una mirada a la participación, motivaciones y consecuencias. Este trabajo en particular tiene que ver también con el desencadenamiento dentro de estos talleres, no solamente de la acción, digamos, de recuperación de sus archivos, en los cuales los involucramos en cada uno de los pasos, es decir, en el paso de rescate, limpieza, identificación, instalación, conservación, gérmenes, digamos, de inicios de descripción de documentos, sino que provocamos para que estos talleres continúen en el vínculo con el archivo mediante la investigación, mediante la creación. En este caso particular, esta es una investigación y sucede efectivamente que cada uno de estos talleres, estamos teniendo vínculos a lo largo de todo Chile con cerca de 25 talleres en diferentes liceos de las regiones, sucede que cada uno de estos talleres, en su autonomía, en el desarrollo de las preguntas que a cada uno de ellos se les ocurre, van desarrollando investigaciones de carácter autónomo. Después voy a poder mostrarles, digamos, un espacio donde poder encontrar estas investigaciones que desarrollan algunos de estos liceos. Entonces, la siguiente, para este caso en particular, lo que hicieron ellos fueron comparar los movimientos estudiantiles de 1986, del año 2006, del año 2016, utilizando entrevistas con dirigentes de esa época y mediante también ese vínculo con las entrevistadas, documentos pertenecientes a estas estudiantes que con consentimiento otorgaron el acceso a estos documentos resguardados en el archivo. Las preguntas que se hicieron referidas a la motivación para estar movilizados, a las sanciones que tuvieron cuando estaban movilizados y a qué fue lo que más la marcó de ese proceso, de esa situación. De alguna manera, quería representarles en este caso particular, en esta investigación particular, eso que sucede cuando uno le abre la puerta del archivo a los estudiantes. Y no de cualquier archivo, de su propio archivo. O sea, de su propio archivo dentro del establecimiento educativo. Uno de los elementos que nosotros
planteamos desde el inicio es agarrar y decirles a los estudiantes, a las estudiantes, miren, vamos a empezar por el archivo de la institución educativa. Vamos a empezar a organizar este archivo, que tiene muchísima información. Pero fíjense que en este archivo ustedes no se registran ustedes. Son registradas ustedes por un profesor, son registradas ustedes por un inspector, son registradas ustedes por la dirección. Pero de alguna manera eso conlleva una segunda pregunta, que es, bueno, ¿y dónde están los documentos de ustedes? De ustedes como estudiantes, de ustedes como organización de estudiantes, de los centros de alumnos, de los centros literarios, de los centros culturales, de las organizaciones políticas o sociales que se expresan también adentro de la institución educativa. Y esos ejercicios de activación a partir del archivo son ejercicios de activación que, de alguna manera, han consolidado una reflexión muy profunda en cada una de estas instituciones. Se activa también, y de alguna manera también tenemos un elemento muy importante establecido en Chile, que es esta mirada en torno del archivo como patrimonio. Entonces, este ejercicio como de pensar el patrimonio de alguna manera y tener estos momentos, por ejemplo, el Día del Patrimonio a finales de mayo de cada uno de los años, tener estos elementos en los cuales las instituciones piensan en su patrimonio, bueno, ha permitido también movilizar el concepto del archivo. Hoy en día, desde el programa de archivos escolares, lo que propiciamos es el desarrollo bianual de un Congreso Nacional de Educación y Patrimonio, donde estos establecimientos presentan sus investigaciones. Y buena parte de ellas, de esas presentaciones, también tiene que ver con la historia contemporánea de Chile, también tiene que ver con las preguntas que se hacen las estudiantes referidas a esta historia reciente en nuestro país y también con lo que hoy sucede en el presente. Entonces es muy interesante pensar este vínculo del archivo escolar con su comunidad escolar. Es interesante pensar este vínculo del archivo escolar con la comunidad local también. Siguiente, por favor. Una foto tomada el año 2010 referida justamente a un establecimiento en Talca, al Liceo de Mujeres en Talca, después del terremoto. Y este ejercicio que yo lo denominé ejercicio de memoria. El edificio, su fachada a punto de caer y una identificación de la municipalidad diciendo peligro de derrumbe, pero las estudiantes pegando papelógrafos con sus fotos, diciendo, aquí estuvimos, aquí estaremos, de alguna manera reconociendo ese espacio como un espacio de ellas, un espacio que también remite a este ejercicio de memoria, de historia, y a esta posibilidad, digamos, de los archivos también, y de los documentos como registros que contienen prueba y memoria. El siguiente. Creo que estoy un poco atrasado, pero aquí tenemos una identificación de la página del programa Archivos Escolares, archivosescolares.cl. Los invito a que echen el vistazo sobre este portal. Este portal intenta integrar los elementos matrices, digamos, de nuestra acción. Una son aquellos proyectos vinculados con el levantamiento de los archivos y que se ejecutan mediante proyectos en los cuales colaboramos con las instituciones y trabajamos con las propias instituciones y comunidades educativas. Otro elemento importante es el elemento que dice comunidad, que es donde ustedes pueden encontrar el desarrollo de estos talleres vinculados al archivo en cada uno de estos establecimientos y las acciones que hacen ellos, que ya sea actividades, ya sea publicaciones o investigaciones. Y otro elemento que me parece como importante es el elemento recursos, es donde nosotros vamos a nutrir o nutrimos con ciertos recursos pedagógicos que pueden servir a la acción dentro de los propios establecimientos y a la acción de estos talleres extra programáticos. A estas tres dimensiones se está sumando una que pretende también pensar el archivo y su vínculo con el aula, pero a partir también de la reflexión en torno a las humanidades digitales, en términos de
la elaboración de un archivo digital de la educación y la elaboración de recursos, como ya estoy, y herramientas que medien digitalmente, llamémoslo así, medien de alguna manera esa aula virtual que estamos teniendo hoy con las colecciones, con los fondos documentales de las propias instituciones y que movilice a las comunidades a indagar, a investigar, a crear a partir del archivo. Para ir terminando, y creo que es un elemento que se vincula con el inicio de esta conversación, con esa definición como de las sentencias. En esa definición de las sentencias, en esa fórmula que tenemos para agarrar y tratar de comunicarnos con otros, nosotros intentamos por todos los medios convocar a que efectivamente los archivos son importantes. Tenemos que convencerlos de que son importantes. De alguna manera, nosotros en estos últimos años hemos venido planteando una sentencia que es: no existe institución educativa sin archivo. Que efectivamente una institución educativa que no permita indagar sobre su trayectoria, que una institución educativa no permita de alguna manera y abiertamente obtener los mayores grados de transparencia, realmente esa institución no podría denominarse educativa. Y si uno lo dijera en el aire, podría no suceder nada. Pero cuando te encuentras con comunidades que van entendiendo, que de alguna manera van asumiendo también y van mirando y haciendo suyo ese valor que poseen los documentos y los archivos para su historia, para su memoria, para la comunidad, creo que ese elemento del archivo como derecho, ese elemento de no hay institución educativa sin archivo, se hace contundente y posibilita que vayamos convenciendo más a la ciudadanía, vayamos integrando a otros actores dentro de lo que es el levantamiento, el empoderamiento de los archivos. Para terminar, les quiero dejar un video de resumen de algunas de las acciones que tenemos y desarrollamos dentro del programa de archivos escolares aquí en el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile. Les agradezco mucho la atención. El Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, como líder de la investigación sobre la historia de la educación en Chile, decidió el año 2010 indagar en los fondos documentales de los principales y de los primeros liceos fundados en el país, en regiones. La sorpresa fue enorme porque nos encontramos con un material muchísimo más valioso del que esperábamos. Nos encontramos en el patio central del Liceo Leandro Schilling, que antiguamente se llama Liceo de Hombres. Y este edificio enorme es un monumento histórico, declarado el año 1995. Cuando cumplimos los 150 años, fue declarado un monumento histórico. Esta experiencia fue muy bonita, conocer parte del liceo, libros, personas que han estado aquí, conocer a los profesores. Me tocó sacarle los forros a los libros antiguos, limpiarlos y ordenarlos por años. Estos documentos salieron del trabajo cotidiano que hacía la gente en la educación acá en nuestro liceo. Y los hemos tenido guardados durante mucho tiempo en diferentes armarios, cuidándolos. Primero que nada porque al principio podían ser útiles, mientras la gente estaba viva. Pero posteriormente es parte de nuestra historia y lo hemos seguido cuidando hasta el día de hoy. Y ahora, para nosotros, este proyecto que viene acá a apoyarnos de la Universidad Católica y la Universidad de Harvard, es un aliado que nos llega pero como caído del cielo,
porque así ya no estamos tan solos. Yo creo que para estudiar un poco lo que ha sido la educación chilena, bastaría recurrir a toda la documentación que enviaron los distintos ministros de educación por más de 120 años que conservamos acá en el liceo para poder conocer, ¿no es cierto?, cómo se fue dando énfasis a distintos aspectos que la educación ha ido tomando y desarrollando. Mi mamá y 3 tías estuvieron acá en el internado de niñas. Y me parece muy interesante poder volver acá a San Fernando y meterme en los libros, en los cuadernos, en las hojas de notas y en el fondo cómo funcionaba el colegio hace 30 años. En los libros aparecían varias cosas curiosas como las anotaciones, que eran anotaciones que hoy en día son más bien cosas tontas, por decirlo así, porque había anotaciones, por ejemplo, por decir alguna mala palabra en la sala, que hoy no es tan grave, pero también para mí fue una cosa muy importante porque fue rescatar información que en varios años más va a ser importante para la gente que estuvo aquí en el liceo. Va a poder venir a ver, no sé, sus abuelitos que estuvieron aquí, sus papás, o ellos mismos que van a ver su hoja de vida aquí en el liceo. A mí me encantaría de que mi libro estuviera ahí para que mis hijos o cualquier otra persona viera lo que yo fui. O sea, yo por lo menos no tengo malas notas y tengo buenas anotaciones. O sea, que la gente me conozca como fui yo y de mi época, no de las demás más antiguas. Así como yo me sorprendí en la otra época, que se sorprendan de la vida. Nuestro desafío no se limita a un tema de orden y limpieza, sino a convertir estos nuevos espacios en lugares de conocimiento, investigación y aprendizaje. Escuchábamos al profesor Rodrigo Sandoval, sin duda alguna, con una interesantísima exposición. Antes de pasar con las preguntas que ustedes han formulado para el profesor Rodrigo, recordarles nuevamente, por favor, diligenciar la encuesta de satisfacción. La pueden encontrar en el botón en la parte inferior de sus pantallas, pero también se está compartiendo en el chat por medio de unos links. Por favor, es indispensable que la diligencien, pues, es mecanismo de registro de asistencia a este seminario. Ahora sí, queremos que nos traigan acá al profesor Rodrigo Sandoval para responder las preguntas que tenemos. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy bien, espero que ustedes también. Claro que sí, profesor, pues viendo esta importante exposición, recuerdo que han preguntado muchas veces, muchos países de América Latina han fortalecido su legislación en el marco, pues, del proceso archivístico, pero creo que aún tenemos una deficiente implementación y creo que esta exposición es la respuesta a que se pueda tener éxito con la implementación, ¿no? Poder hacer pedagogía desde los colegios, poder enseñarles a los chicos la importancia de estos archivos.
Sí, de alguna manera hay un tema relativo a dónde, a quién lo intentaba transmitir en la presentación, a dónde incidir, digamos, para la construcción de una idea de cultura de archivos. Y en ese ejercicio del desarrollo de una cultura de archivos, del aprendizaje, digamos, de la ciudadanía, de lo que es un archivo, varias de las preguntas parece están enfocadas también en ese lugar. Creemos que justamente la educación primaria y secundaria es un lugar donde poder llevar el elemento del archivo como en su función tanto para el ámbito de la garantía de los derechos como también para el ámbito de la investigación de la historia, de la memoria. Claro que sí, importantísimo esto, profesor. Ahora vamos a pasar a las preguntas. La primera de ellas la hace Diego Antonio Miguel Cifuentes Navas. Y él nos dice, profesor Sandoval, ¿podemos considerar los archivos de derechos humanos desde un ejercicio de memoria histórica como parte del patrimonio documental y bibliográfico de una sociedad? En este caso, y como diría Xavier Royer, patrimonio incómodo o sensible. Sí, sí, podríamos considerarlo. De hecho, y en este caso me voy a referir a una de las líneas donde yo estoy involucrado, que es la del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. En el caso chileno, en el año 2003, las organizaciones de derechos humanos, algunas de las organizaciones de derechos humanos, declaran en el registro internacional del programa Memoria del Mundo sus archivos, los involucran, digamos, dentro de este registro. Tenemos otras experiencias en América Latina también de declaratorias de patrimonio, llamémoslo así, de instancias de patrimonialización de los documentos vinculados con violaciones a los derechos humanos o este concepto de archivos de derechos humanos. En el caso chileno, también el elemento como declarativo o patrimonializador o monumentalizador también se vincula con declaratorias que se hacen dentro del Consejo de Monumentos, que hasta hoy se hacen dentro del Consejo de Monumentos Nacionales. Patrimonio incómodo, patrimonio sensible, seguramente, pero patrimonio útil para la investigación, patrimonio útil para la memoria, patrimonio útil para la justicia. En ese sentido, el elemento creo que clave también es pensar en esas otras dimensiones, no necesariamente las sensibles y las sensibles, sino que también pensar en el archivo para el ámbito de la justicia, que aún en muchos de nuestros países no llega. Y me estoy refiriendo en particular todavía al tiempo corto de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos de los últimos regímenes represivos en América Latina. Entonces, sí, patrimonio sensible, sí, patrimonio incómodo, pero patrimonio necesario. Totalmente de acuerdo, profesor, y también comentarle a su merced y a las personas que nos escuchan precisamente el archivo virtual de los derechos humanos que administra la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica recibió precisamente esta declaratoria como bien de interés cultural de patrimonio documental, por supuesto porque es en esencia y en extremo importante para el proceso de derechos humanos, la reclamación y el goce de los derechos humanos para Colombia. Sí, ¿no? Inicialmente, además, en todo caso, estas declaratorias provienen desde el ámbito de la administración, desde el ámbito del Estado, y eso es un camino. Eventualmente también lo que estamos discurriendo y pensando también es que este concepto del patrimonio sea apropiado y constituido desde las comunidades, y esos caminos yo creo que son los caminos que llevan estas iniciativas de museos de la memoria, centros documentales de la memoria histórica, archivos de derechos humanos en nuestras sociedades. Claro que sí, profesor. Ahora, Juliana Criollo Mora, ella nos dice, considera que los estallidos sociales han contribuido a que la ciudadanía se interese por los archivos y en consecuencia se involucre en espacios educativos. Yo creo que me voy a agarrar de una declaración cercana en el tiempo de ALA, de la Asociación Latinoamericana de Archivos, en la cual declara una cierta preocupación por ciertos problemas existentes vinculados con
atentados, por ejemplo, a archivos dentro de estos procesos de estallidos sociales, voy a englobarlo en este concepto de estallidos sociales, en América Latina. Y en esa declaración, bueno, muchos archiveros, me incluyo porque estoy dentro del grupo de trabajo de derechos humanos de la Asociación Latinoamericana de Archivos, identificábamos esa primera problemática, digamos, el estallido social, no eventualmente como contribuyendo a que la ciudadanía conozca, sino que eventualmente procesos en los cuales en estas propias disputas sociales se construya, yo digo, no queriendo, el atentado, digamos, hacia estas instituciones de archivos, que resguardan, en todo caso, derechos de los ciudadanos que se están manifestando. Entonces, en ese sentido, diría que no, pero en el sentido contrario, diría que efectivamente el ejercicio del estallido, que es una reflexión también sobre, y es una memoria respecto del tiempo presente y del tiempo vivido en estas últimas décadas, estoy pensando también en el caso chileno, ha llevado, creo yo, a una reflexión o a una búsqueda de esos antecedentes históricos antecedentes también de corto plazo en términos como de la historia, y efectivamente a un interés por el pensar en cómo se documentan el presente y cómo se documenta también el pasado y el futuro. En ese sentido, voy a proponerles dos temas que creo que son importantes. Uno tiene que ver con que el año pasado estalló una discusión pública en términos que justamente la mesa social COVID que acompañaba el desarrollo e implementación de políticas vinculadas con la pandemia, declara que efectivamente de sus reuniones no había actas. Y efectivamente, en ese momento todos entendimos que el registro era absolutamente importante. Todos entendimos la dimensión de que efectivamente el no tener actas de la discusión respecto a cómo se toman las decisiones referidas al combate de la pandemia implicaba no solamente la imposibilidad de obtener transparencia respecto a esta situación hoy en día, sino que implicaba también no tener memoria a futuro, no tener la posibilidad de rastrear a futuro aquellas decisiones que se tomaron. Y en ese sentido hacer historia o eventualmente pensar en cómo abordaremos esas otras pandemias eventualmente que continúan, o sea, que nos siguen. Ahora, y dos, también el otro elemento también que efectivamente la Comisión COVID, no ya la asesora, sino que la que tiene que ver con el Ministerio de Salud, digamos, la entidad ejecutiva vinculada con las medidas tomadas en la pandemia, tampoco poseía ni orgánica ni tampoco generaba actas de sus reuniones. Entonces, de alguna manera, digamos, ahí involucro también esta activa mirada que desde el estallido social tenemos los ciudadanos chilenos referidos a las decisiones que se toman. Claro que sí, profesor. Pues indudablemente en Colombia también estamos viviendo algo similar, un estallido social, y desafortunadamente algunos archivos han sido blanco precisamente no de buenas intenciones. El Centro Nacional de Memoria Histórica, la Sociedad Colombiana de Archivistas y el Archivo General de la Nación precisamente se han pronunciado para que la ciudadanía también tome conciencia, y estos espacios precisamente también son en pro de que la ciudadanía tome conciencia de la importancia que representan estos archivos para cualquier espacio, no solamente al que nos convoca en Colombia en el marco, pues precisamente de una reclamación de derechos en el marco de un conflicto armado, sino independientemente en todos los ámbitos de la vida social, indudablemente. Así es. Bien, profesor, y tenemos una última pregunta y nos dice, ¿cree usted que el proceso constituyente que están iniciando en Chile se abordará de alguna manera a los archivos en su relación con los derechos humanos? Yo creo que una cuestión importante, y que creo que algunos detalles traté de transmitir también en la presentación, es que, bueno, el proceso constituyente somos todos, todos y todas. Y en ese todos y todas los archiveros también somos parte de este proceso constituyente.
Una de las situaciones que se está dando en estas últimas semanas a partir de la constitución de la Convención Constitucional en Chile es que efectivamente se está dotando en este instante de un reglamento y de una articulación orgánica referida a los procesos y reitero, la orgánica de la propia convención. En ese lugar, los archiveros, las archiveras en Chile, y voy a mencionarlos, la Archiveras Sin Fronteras, la Asamblea de Archiveros y Archiveras de Chile, el propio Comité de Memoria del Mundo, UNESCO, el capítulo chileno, y recientemente sumada la Asociación de Archiveros de Chile, nos ofrecimos ya esto hace una semana desde la propia constitución de la convención para proveerles de herramientas y metodologías para el ejercicio de la gestión de documentos y archivos de la convención. De alguna manera eso es intentar también incidir en que ese proceso constituyente identifique el elemento del archivo como un elemento central de la gestión de una convención constituyente que toca a puntos fundamentales de nuestra convivencia y de nuestra sociedad. Entonces, creo que puedo responderla desde ese punto de vista, puedo responderla desde el punto de vista que estamos haciendo todo lo posible también porque la Convención Constituyente comprenda la dimensión del archivo y el elemento convencional, el elemento Convención Constituyente tiene ese poder de pensarse siempre en futuro. Y en ese sentido, en la medida en que nosotros logremos articular esta colaboración, logremos entregar nuestra opinión referida a esto, creo que eventualmente pudiera activarse un vínculo con esta convención y con sus contenidos. Había una pregunta anterior, discúlpame que vi en el chat, referida al diplomado en documentación gestión electrónica de documentos, y ustedes lo pueden encontrar en la página de la Universidad Alberto Hurtado y es virtual. Eso. Bien, precisamente sí, profesor, también estaba viendo acá desde la Universidad de Harvard, precisamente piden tener acceso a una copia de los archivos por su asesoría. Creo que si es necesario podríamos servir como puente para que esto se pueda llevar a cabo por interno, no sé cómo su merced lo prefiere. Bien, bueno, en particular, y solo referirme que el corto que ustedes vieron tiene que ver con un proyecto de la Universidad de Harvard que se desarrolló en el año 2013, cuando la universidad tenía un programa que se llamaba PLALA, de ayudas al desarrollo de bibliotecas y archivos latinoamericanos. Lamentablemente, ese programa PLALA cerró el año 2015, pero en todo caso no iba enfocado en el ejercicio de digitalización de archivos, iba enfocado en el ejercicio como de levantamiento de recursos para la instalación y recursos para la gestión de los archivos. Bien, profesor, pues, y al público, aquí tenemos otro claro ejemplo de la importancia de estos archivos para cualquier escenario individual, colectivo, como lo estamos acá viendo, un proceso constituyente, y es fundamental tener presente estos archivos. Al profesor Rodrigo, agradecerle, por supuesto, por esta intervención, por presentarnos este caso, que sin duda es un caso de éxito, que nos invita a hacer pedagogía con los chicos para tomar conciencia desde muy temprano, precisamente de la importancia de estos archivos. Dale, les agradezco mucho a todos ustedes y a todas por la invitación y espero que nos estemos viendo en algún momento de este transcurso. Claro que sí, profesor. Muchas gracias y a usted un feliz resto de día. Que se encuentre muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.